Ya, a ver, vamos a empezar la clase de hoy, día 9 de julio, ¿no? Rapidito, 9 de julio ya, chicos. Ya, empezamos con números fraccionarios, ¿bien? Miren, a ver. Ahora, de números fraccionarios, miren, dentro de los números fraccionarios están las fracciones, entonces lo que nos están pidiendo a nosotros son fracciones, ¿correcto? Entonces, de números fraccionarios solamente vamos a hablar de fracciones, porque un número fraccionario se extiende un poco más de lo que es fracción. Entonces, dentro de los números fraccionarios vamos a hablar de las fracciones. Entonces, vamos a hablar de la fracción. Fracciones. ¿Ya? Fracciones. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de lo que es fracción. Fracción. Listo. Miren, en el curso de razonamiento matemático, ¿por qué menciono razonamiento matemático? Porque en el curso de razonamiento matemático se define estas cuestiones así rapidita, no se da tanta teoría como en aritmética se debe dar, ¿correcto? ¿Ya? En razonamiento matemático nomás se menciona. Ahora, recordando lo que se menciona en razonamiento matemático para darles una idea general de lo que es fracción, la fracción es parte de algo, es una parte de algo. Es decir, si yo tengo esto por decir, una fracción sería, por decir acá, la mitad, es una parte de algo. O si yo lo divido esto entre 4 partes iguales, ya por decir esto, es una parte, ¿me dejo entender? Esa es una fracción, es una parte de algo, ¿correcto? Es una parte de algo, ¿ya? Entonces, en forma general yo debo saber esto. La fracción es una parte de un todo. Entonces, fracción es una parte de un todo, ¿ya? Es una parte de un todo. Es una fracción de un todo, ¿correcto? Bien. La fracción es una parte de un todo. Ahora, la forma general de una fracción tiene esta forma, mire. Una fracción tiene esta forma. Tiene una raíz acá. ¿Vamos a copiar? Sí, no van a copiar. Escúchenme primero, ¿correcto? Escúchenme. Ahora, hoy día, profesor. sí, ya. Miren, entonces, fracción tiene esta forma. Fracción tiene un número acá y un número acá. Esto se llama numerador y esto se llama denominador. Ahora, ojo, pero el numerador y el denominador no pueden ser cualquier número, porque recuerden que los números pueden ser raíces, pueden ser fracciones, no puede ser cualquier número. Los números tienen que ser, tanto el numerador como el denominador, tienen que pertenecer ¿a quién? A los enteros positivos. A los enteros positivos, ¿correcto? A los enteros positivos. Y además, que Profesor, dime. profesor, ¿eso se copia? No se copia, chicos, no se copia. Escuchen, Ya. les estoy explicando, sí, les estoy explicando, ¿correcto? Entonces, miren, a ver, yo les dije que una fracción debe tener una forma así, numerador entre denominador. Además, el numerador y el denominador tienen que ser enteros positivos. Además, yo también tengo que tener otra cosa acá, que el numerador no puede ser múltiplo de D. ¿Por qué? Porque, a ver, yo sé que en esta parte quizás va a haber un poquito de, acá va a haber un poquito de problema con algunos chicos. ¿Por qué n no puede ser múltiplo de d? Porque esto no puede salir exacto. Mira, a ver, si n es múltiplo de d, escúchame, a ver, nosotros vamos a decir esto, ¿ya? A ver, me preguntan a mí, mira, esta es la definición de fracción. Me preguntan, ¿esto será fracción? A ver, yo digo, a ver, mira, escucha, ¿ya? Yo digo, 4 sobre 2 será fracción. A ver, escúchenme por favor, ¿ya? 4 medios será una fracción. Yo digo así lo siguiente. Para que esto sea una fracción, debe cumplir 2 requisitos, no solamente uno, debe cumplir 2 requisitos. Un requisito que sean enteros positivos. ¿Son enteros positivos? Sí. Cumple un requisito, pero el otro es que este no sea múltiplo. ¿Y 4 es múltiplo de 2 o no? 4 es múltiplo de 2. En otras palabras, para que sea una fracción, para que no se me compliquen, es que sean positivos y al dividirlo resulte una división inexacta.
Mira, 4 entre 2 resulta exacta, por lo tanto, esto no es división. ¿Está bien? No es división, por favor. Entonces, para que sea división debe cumplir dos requisitos, que tanto el numerador como el denominador deben ser enteros positivos y además que no se pueda dividir, que resulte una división inexacta. Nada más, chicos, ¿ya? Eso es. Entonces voy a dar ejemplo de fracción. Ejemplo de fracción sería, mira lo que es fracción. El ejemplo de fracción podría ser un tercio, podría ser 2/4, ¿ya? Porque esto te da inexacto, pues. Te da inexacto. Sería 6/7, 3/10, eso es fracción. 5/8, etcétera. Eso es fracción. Ahora te voy a dar ejemplos de las fracciones aparentes, que no son fracciones. Fracciones aparentes. ¿Qué es una fracción aparente? Una fracción aparente es es una expresión matemática que parece que es fracción, pero no es. ¿Cómo me doy cuenta? Por los dos requisitos que ya te he dicho. Ve, mira, por decir, si yo te doy esto, 5 y 1, esto parece una fracción, ¿no? Porque tiene numerador y denominador. Pero recuerda que para que sea fracción debe cumplir dos requisitos. Uno, que sean positivos, son positivos. Y que al momento de dividir sea inexacto. 5 entre 1 es exacto, por lo tanto, esto, por favor, no estén gritando, chicos. Esto no es una fracción. Esto no es una fracción, ¿correcto? A ver, 5/1 no es una fracción. A ver, miren, en algunos libros de primaria, ¿no? En algunos libros de primaria hablan de la fracción a la unidad. Por favor, eso de la fracción a la unidad no existe. Si ustedes investigan un poco más, una fracción no puede ser una unidad. Me dejo entender, una fracción no puede ser una unidad. Una fracción es una parte de una unidad. Una fracción, no existe las fracciones unitarias, no existe. Me dejo entender. Si ustedes investigan un poco más, me van a dar la razón. Fracción, recuerden que es parte de algo. Es parte de una unidad. Una fracción no puede dar una unidad. En algunos libros dicen esto, 5/5 es una fracción igual a una unidad. Esto no existe, chicos. Esto no es fracción. ¿Correcto? Esto es un número entero. 5 entre 5 es 1. Es una unidad, no es una fracción. ¿Ya? Entonces, estas 17 por decir 10, a ver, 35 entre 5. Eso no es una fracción. 35 entre 5 te da 7. Eso no son fracciones. Ya les estoy diciendo acá fracciones aparentes. Es decir, parecen ser fracciones, pero no lo son. Yo ya sé cuándo determinar cuándo una es fracción y no es fracción, ¿correcto? Ahora otra, por decir 0 entre 5. Eso tampoco no es fracción. Otra que no es fracción, -1/3. Profesor, pero -1/3 da inexacto, sí, pero yo te pregunto, ¿son positivos? No, pues. Entonces recuerda, para que una expresión sea fracción, debe tener la forma de esta, debe tener esta forma, ¿correcto? Donde sus elementos deben ser positivos y al dividirlos tiene que salir inexacto. Entonces, esto sale inexacto, es cierto, pero los dos son positivos, no. Uno es positivo, el otro es negativo, no es fracción. Profesor, y si viniera negativo los dos, tampoco no es fracción. Entonces, negativo entre negativo no es fracción, me dejo entender. Cuando a mí me dan una fracción, por decir un tercio, quiere decir que la unidad ha sido dividida en tres partes. ¿Cómo interpretarías tú -1/-3? Quiere decir que la unidad negativa ha sido dividida entre -3 partes. No tiene lógica, ¿no? No tiene sentido. Por eso, recuerden que una fracción, todo se resume que una fracción es parte de algo. Es una parte de algo, es una parte de un todo. Esa es una fracción. Ahora, para reconocer una fracción tenemos dos cositas que debemos saber. Una, que los elementos sean positivos, y la segunda es que no se puede, que resulte una división inexacta. Si cumple esos dos requisitos, sí es. Si no cumple, si cumple uno nomás y el otro no cumple, no es fracción, así de frente nada más, ¿ya? Continuamos entonces. Continuamos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Yo tengo una pregunta. Dime, Escate, ¿no? No, Yadiel. Ah, dime, Yadil, dime. O sea, cuando dividimos las fracciones debe de dar una división inexacta. Así es, sí, correcto, Yadiel. Yadiel, correcto, muy bien. Escúchame, no solamente porque tiene esta forma, Yadiel, por decir, si tiene esta forma, así.
¿no? Si tiene esta forma, 15 entre 5, si tiene esta forma, yo no puedo decir inmediatamente si es fracción, tengo que analizar, digo, 15 y 5 son positivos, sí. Ahora, 15 entre 5 te da 3. Quiere decir que esto no es fracción, estos son 3 unidades. Me dejo entender. Pero si esto hubiera venido acá 5 y acá 15, ahí sí, porque 5 entre 15 son positivos y además no te da exacto, me dejo entender. Por lo tanto, esto sí es fracción. Pero 15 entre 5 no es fracción. ¿Me dejo entender? Yadiel, ¿lo entendiste ya? Más o menos. Ah, ya, listo, listo. No, entonces, escúchame, el más o menos quiere decir que no me has entendido. Mire, escúchame. A ver, si yo tengo por decir 15 entre 20, ¿está bien? Entonces me pregunta si esto es fracción o no. Entonces yo hago lo siguiente, digo, 15 y 20 son positivos, sí. Entonces, como 15 y 20 son enteros positivos, cumple el primer requisito. Ahora vamos a ver el segundo requisito. El segundo requisito es que si al dividirlo resulta inexacto, mira, 15 entre 20, 15 entre 20, ¿cuánto es? No se puede, ¿no? Cero el cociente. Desde que me está dando un decimal digo que sí es fracción, este sí es fracción. Pero ¿qué pasaría si yo tengo 20 entre 5, por decir? ¿Son positivos? ¿25 son positivos? Sí, 25 son positivos. Ahora cumple que 20 y 5 son positivos. Pertenece a Es los enteros exacta, positivos. Correcto. Entonces 20 entre 5 te da por 4. eso es una fracción. Entonces eso no es fracción. ¿Ya Diel me entendió ya? No. Sí, yo Listo. entendí. Ya, muy bien chicos. Entonces por favor, ven, miren, para todos va, para todos. Para que una expresión sea fracción, tiene que cumplir dos requisitos, ¿no? Tiene que cumplir dos requisitos. Que sean positivos y al momento de dividir que sean exactas, ¿ya? Puede ser una pregunta, reconoce de las siguientes expresiones cuáles son fracciones y cuáles no. Ya. Ahora sí vamos a hablar de la representación de una fracción, ¿ya? A ver, vamos a hablar de la representación. Representación. ¿Ya? Vamos a hablar de la representación y vamos a hablar de las clases, nada más. ¿Está bien? Representación. Representación de una fracción, ¿bien? ¿Qué representa una fracción? Bien, miren, ve. Ahora, ustedes saben que una fracción tiene esta forma, ¿no? Numerador sobre el denominador. Denominador significa, el denominador representa el número de partes en que se divide la figura, ¿ya? En que se divide la figura, ¿correcto? ¿Listo? El número de partes en el que se divide la figura. Y el numerador representa el número de partes tomadas. El número de partes tomadas, o sombreadas, ¿ya? El número de partes tomadas o sombreadas, ¿correcto? El número de partes tomadas o sombreadas. Bien. A ver, vamos a ver un ejercicio. Vamos a suponer que me dicen un tercio. ¿Listo? Un tercio. Por favor, escuchen. Esto significa que la unidad ha sido dividida en tres partes, pero no en cualquier parte, no en cualquier porción. Quiere decir que la unidad ha sido dividida en tres partes iguales. Cuando tú tienes un tercio, quiere decir, porque tú puedes hacer esto, ¿no? Tú tienes esto y puedes decir esto y esto. Ahí hay tres partes. Tengo una parte, dos partes y tres partes. Pero cuando es un tercio, quiere decir que la unidad, esto, ha sido dividido en tres partes iguales, pero acá son diferentes. Por lo tanto, si yo quiero representar gráficamente esto sería así. Más o menos debe ser igual a esto, ¿ya? Más o menos, ya. Como yo soy un mal dibujante, entonces, y ustedes son creativos, imaginativos, entonces vamos a suponer que esta parte es igual a esta, ¿ya? Todas las partes son iguales. Entonces, un tercio, ¿ya? Entonces, el 3 se divide al 1 en tres partes. 1, 2, 3. Ahora, el numerador, ¿qué significa? Ya sabemos, el numerador es la parte sombreada o tomada. Yo puedo tomar esta parte, esta o esta. A ver, se me ocurre tomar esto. Entonces, eso representa un tercio. Esto representa un tercio. ¿Está bien? Si yo pintara 2, esto ya no sería un tercio, sino sería
2 tercios. Así es, 2 tercios, correcto, así es. ¿Listo? Esa es la representación gráfica de una fracción. Recuerden que el denominador indica cuántas partes tomadas, ¿no? Listo. No sé si tienen alguna pregunta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. Listo. No, A ver, profesor. listo. Escúchenme. A ver, vamos a suponer que me dan esta figura, ¿ya? Me dan esta figura. Ojo acá, ¿ya? Me dan esta figura y y dan esto. Mira, fíjate. Ya. Vamos a suponer que me dan esta figura y me dice la parte sombreada, ¿está bien? La parte sombreada, ¿cuánto representa? ¿Qué fracción representa la parte sombreada? Del todo, ¿no? A ver, pero antes de resolver este problema, vamos a hacer este. Vamos a hacer este problema, a ver. Vamos a ver este problema, ¿no? Esto, ¿qué fracción representa? ¿Qué fracción representa la parte sombreada del Un todo? medio. Correcto. Un medio. Un medio. Correcto, medio. así es. Sí, ¿por qué? Porque escuchen, la figura ha sido dividida en 2 partes iguales. Ese es el denominador, 2 partes. Y de estas 2 partes tomo 1. ¿Está bien? Un medio. Ahora, aquí, la fracción que representa. Acá sí hay un poquito más de problema. ¿Por qué? Porque yo no veo claramente cómo está repartido. Recuerda que la fracción tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué hago? Yo hago esta línea. Miren lo que voy a hacer. La línea ahí. La línea ahí. La línea ahí. Y de ahí hago esta rayita para poder darme cuenta. Mira, la rayita ahí. Tiene La invisible. rayita ahí. Sí, claro, eso tengo que crearlo yo. Ahora sí, ¿cuántas partes hay? Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, como 8. la figura, correcto, como la figura ya está dividido todo en partes iguales, denominador es 8. ¿Y cuánto está sombreado? Un octavo. Uno. Excelente. Un octavo. Entonces, ahí sí sería un octavo. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta ahí. Yadiel, ¿tú tienes alguna pregunta ahí en esto? No, profesor. ¿Está bien entonces? No. Sí. Ya, listo. Por favor, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No tiene ninguna pregunta acá en la representación? Listo. Ya. Excelente. Ya, ven, miren, otro. Vamos a borrar esta parte y vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Ya? Otra cosa, por favor, ven, miren. Esta pregunta ya les he hecho varias veces, ¿no? Cuando yo les digo esto, ven, mira, a ver. Si yo tengo esto. Si yo tengo esto, yo les digo, ¿qué fracción representa esto del todo? ¿Qué fracción representa? Un tercio. Profesor, Un tercio. Es un tercio. A ver, en orden. ¿Qué dice Un Cindy? tercio. Cindy, ¿qué dice? A ver, un ratito. Matías, un ratito. Cindy, a ver, ¿tú qué dices? Ya. Un tercio. A ver, ¿por qué es un tercio? ¿Por qué? Cindy, ¿por qué es un tercio? Te escucho, no te profesor, yo, porque preocupes. es profesor, yo. A ver, Primero. Sebastián, a ver, Sebastián. ¿Qué fracción Eso. representa? Un tercio porque tiene 3 partes y hay una parte que está coloreada y sería un tercio. Ya, Sebastián, escúchame. Profesor, yo. Sí, un ratito, Lara. Matías, escucha. Sebastián, yo te pregunto, ¿todas las partes son iguales? No. Entonces, ¿por qué dices que es la tercera parte? Porque para que digas que es la tercera parte, todas las regiones tienen que ser iguales. ¿Se acuerdan cuando yo empecé la clase que dije? Un tercio representa la unidad dividida en 3 partes iguales. Y yo estoy viendo que esta parte es diferente y justo y tiene la forma diferente, mira. Mira, ve. ¿Te das cuenta? Esto es como una hamburguesa. Esto no puede ser un tercio. Matías, Profesor, dime, ¿qué fracción representa eso? no es una fracción.
Porque como no son partes iguales, No se puede determinar. como no son partes iguales. Si fuera un Excelente. cuadrado, ahí sí sería un tercio. Excelente, excelente. Listo. Como dice su compañero, chicos, nosotros necesitamos más datos acá. Necesitamos más datos porque no nos están diciendo como al ojo estamos viendo que esto es un rectángulo y esto es este es medio círculo, un cuarto de círculo, ¿no? Entonces este es un cuarto de circunferencia, perdón. Circunferencia, circunferencia. Entonces, no podemos determinar. Acá yo no sé cuál representa la fracción. Acá yo necesito más datos. ¿Me dejo entender? Entonces, recuerden que esto sería un tercio siempre y cuando esto hubiera venido así, ¿ve? Esto hubiera venido así. Ahí sí, esto igual a esto igual. Ahí sí es un tercio, porque tiene la misma forma. Lógico que como yo no sé dibujar muy bien, entonces no, esto debe ser igual, pues esto debe ser igual. ¿Listo? Entonces, ahí sí es un tercio, correcto. Ahí sí es un tercio. Porque Sí, sí, esto igual a este, ahí sí es un tercio, porque de los tres hay uno sombreado. Pero si yo te doy por acá, yo te doy por acá una forma así, por decir, y por acá te doy una forma así, no creas que porque está dividido en 1, 2, 3, esto va a ser la tercera parte. No. Esta parte tiene que ser igual para que tú digas un tercio. Entonces, estos son diferentes. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí yo no puedo determinar qué fracción es. Yo no puedo determinar qué fracción es. ¿Qué fracción representa esto de todo? Yo necesito más información. Entonces, esto no es un tercio, ¿ya? No se puede determinar, ¿correcto? ¿Sí? Por favor, ¿lo entendieron, chicos? Sí, profesor. Ya, listo, listo. Hay que tener profesor. bastante cuidado con eso. Bastante cuidado con eso, ¿correcto? Hay que tener bastante cuidado con eso. Profesor, ahora las fracciones propias. Ya, ahora sí vamos a hablar de las clases de fracciones, como dice su compañero, ¿ya? Clase de fracciones. Clase de fracciones. Ya, vamos a hablar nosotros de la primera fracción, a pedido de su compañero Sebastián, fracción propia, ¿no? ¿Cuándo una fracción es propia, no? Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Está bien? Una fracción es propia cuando el numerador es menor que... Ejemplo, un tercio. Ejemplo, 2/5. Ejemplo, 7/9. Ejemplo, 3/4. Y así, yo pasaría toda la tarde creando fracciones propias, ¿no? Eso es una fracción propia. ¿Correcto? ¿Listo? Ahora vamos a ver las fracciones impropias. Fracciones impropias. El dominador es mayor. Excelente. Cuando el denominador numerador es mayor. ¿Listo? Es mayor. Por decir, esto inviértelo nada más. Lo vamos a invertir. Pero a ver, perdón, si no lo invierto, esto no sería fracción ya. Sería 3 medios, así. ¿Está bien? 5 medios. 9 séptimos. 4 tercios. 15 doceavos. ¿No? Eso sería fracciones impropias, ¿correcto? Eso sería fracciones impropias. ¿Ya? A ver, vamos a ver allá. Fracciones equivalentes, ¿se acuerdan? Sí. Listo, fracciones equivalentes, vamos a ver, ¿ya? Ya, ¿cuándo las fracciones son equivalentes? Ojo, recuerda que las fracciones equivalentes pueden ser por ampliación y por simplificación. ¿Cuándo es por ampliación? Cuando se multiplican, cuando crecen, y cuando es por simplificación, cuando se dividen, ¿no? A ver, vamos a encontrar nosotros fracciones equivalentes a por ampliación, ¿ya? Por ampliación, por ampliación y B por simplificación, miren, por simplificación. A ver, si me dicen a mí, encontrar una fracción equivalente a un medio por ampliación. Por ampliación, entonces, ¿qué hago? Multiplico por cualquier número que deseo, por 3, por 3. Entonces voy a decir 1 por 3 es 3 y 2 por 3 es 6. Entonces una fracción equivalente a un medio por ampliación es 3/6. ¿Está bien? Ahora, puedo crear infinitas. Yo puedo crear infinitas fracciones equivalentes por ampliación. ¿Está bien?
Ahora, yo puedo a este multiplicarle por 4, por decir. 12 y a este por 4, 24. Entonces, esto es otra fracción equivalente, ¿correcto? Entonces, yo tengo fracciones equivalentes ahí. Por ampliación son infinitas, pero por simplificación ya no. ¿Por qué? Ven, miren, ve. A ver, me dicen 18 24avos, 18 40, 24avos, hallar sus fracciones equivalentes por simplificación. ¿Qué digo? Entre 2, 9. Entre 2, 12. 12 ¿Está tercios. bien? Excelente. Entre 3, 3. Entre 3, 4. Profesor, Tres cuartos. profesor, entonces por ampliación significa que es por multiplicación y por simplificación es división. Excelente, muy bien. Excelente. Correcto, muy bien. ¿Listo? Ahora, miren. Voy a borrar esta parte, voy a borrar esta parte. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, así es. Así es, Yadiel, muy bien, así es. Ya, miren, ve. Puede haber un problema así, ven, miren, chicos, ya puede haber un problema así. A ver, me pueden decir a mí por acá 5, 7, ojo acá, ven, mira. Me pueden dar acá, allá, me puede decir acá 21. Y acá me puede decir 3x, ¿está bien? Y me dice, escuchen, y me dice a mí hallar x. Entonces, si yo veo que 5 séptimos es igual a 3x sobre 21, miren lo que voy a hacer. Entonces, yo tengo que leerlo así. Esto es una fracción equivalente. ¿Se acuerdan? Un medio. Entonces, esto sería, si es por 3, esto sería por 3 y esto sería por 3, ¿sí o no? Que sería por 3, sería 6. Entonces, si yo tengo una igualdad de dos fracciones, quiere decir que estas dos fracciones son equivalentes. Entonces, yo tengo dos opciones acá para hacer este problema, ¿ya? Una opción es cada vez que tú veas dos expresiones así, está bien con un igual, ¿qué haces, aspa? Dice 5 por 21, ese es un camino. 5 por 21 debe ser igual a 7 por 3x. A 7 por 3x. Profesor, no se ve. ¿Puede bajar la pantalla? Ya, listo. Ahora sí, ¿no? Ya, 5 sobre 7 es igual a 3x sobre 21. Yo tengo dos caminos. Vuelvo a repetir, ¿ya? 5 sobre 7 es igual a 3x sobre 21 y me dicen calcular x. ¿Bien? Me piden calcular x. Yo tengo dos caminos. Un camino es multiplicar en aspa. Cada vez que tengamos dos expresiones así en forma de fracción, ¿no? Fracción así, multiplicamos en aspa. Esto por esto debe ser igual a esto por esto. Entonces voy a decir 5 por 21 es igual a 3 por 7, a 7 por 3x. Entonces voy a decir 5 por 21 es igual, 7 por 3, 21. Pero el 21 va a pasar acá. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale 5. Entonces, la respuesta es 5. Ese es un camino. ¿Existe otro? Claro que sí. Ve, mira, ve. Otro camino sería así. A ver, por acá lo voy a hacer, ¿ya? Por acá. Fíjate, por acá lo voy a hacer. Profesor, una pregunta. En el problema 5 dice qué fracción representa la parte sombreada en la siguiente figura. Ya. Lo que tú tienes que, escúchame, lo que tú tienes que Línea hacer ahí, imaginaria. sí, excelente, así es. Ahí tú tienes que hacer líneas imaginarias como yo hice en ese problema, ¿te acuerdas? En ese problema donde comencé a trazar líneas. ¿Para El de qué? un octavo. Sí, excelente, el de un octavo, gracias. El de un octavo, ¿para qué? Para la cuestión es formar figuras iguales. ¿Me dejo entender? Ah, ya entendí, profesor. Ya, listo, correcto, excelente. Ahora, el otro camino para esto sería así, miren. Entonces yo digo, como es equivalente, puedo decir por 3, entonces por 3, ¿no? Entonces digo, 5 por 3, ve, mira, 7 por 3, 21, aquí está. ¿Está bien? Ahora digo, 5 por 3 debe ser igual a 3x. ¿Cuánto vale x? 5, pues, porque acá hay 5 por 3 y acá es 3, este es 5, pues, este debe ser 5. Mira, 5 por 3 es igual a 3 por 5, ¿te das cuenta? Ahora,
No sé cómo lo vas a hacer tú. Eso ya es dependiendo de cada alumno. Quizás a alguno le parece fácil esto, o quizás a otro le parece esto. No sé, eso ya depende de ustedes, ¿ya? Ya, ahora vamos a hablar de la comparación de fracciones, porque eso también les está viniendo. Comparación de fracciones, ¿ya? Nos queda 8 minutos, suficiente para hacer la comparación de fracciones. No sé si acá tienen alguna consulta, chicos. ¿Acá tienen alguna consulta? No, profesor. Listo, todo está claro. ¿Todo está claro? Sí. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor, sí. Sí, profesor, ya acabé la hoja también ya. Ya acabé Excelente. todas las hojas. igual. Excelente. Excelente. Ahora vamos a comparar, ¿ya? Comparación. Comparar. Comparar fracciones. Comparar. Comparar fracciones, ¿ya? Comparar fracciones. Comparar fracciones. Ojo, miren. Miren, esto de comparar fracciones, por favor, este método lo van a utilizar hasta cuando ustedes estén en quinto de secundaria. Lo van a utilizar siempre esto. Entonces, esto es necesario que lo sepan. Para comparar fracciones yo tengo dos métodos. Uno, el método por aspa. El método por aspa. El método por aspa solamente sirve para dos fracciones, ojo. Ejemplo, si me dicen a mí quién es mayor, 1/2 o 3/4, ¿qué hago? Hago aspa, digo, 4 por 1, 4. Profesor, ¿eso copiamos? Y 3 por 2, no, escúchenme. 3 por 2, 6. Entonces voy a decir 4 es menor que 6, así. Quiere decir que 1/2 es menor que 3/4. Este es el método de aspa. Otro ejemplo por acá. Otro ejemplo por acá, por favor, escuchen. Entonces, por decir, yo tengo 3/5 y por acá tengo 1/3. Entonces, yo quiero saber quién es mayor, 1/3 o 3/5. Entonces, ¿qué hago? Aspa. 3 por 3, 9, coloco acá. Y acá. 5 por 1, 5. Entonces digo, 3/5 es mayor. excelente, muy bien, así es, 3/5 es mayor. ¿Listo? Ese es el método por aspa, que sirve solamente para dos fracciones. Pero, ¿qué pasaría cuando son 3, 4? A ver, cuando son 3, 4 se puede comparar de 2 en 2 también, pero mucho voy a demorar. Entonces voy a enseñarle el método por homogenización. Si alcanza el tiempo, son 6 minutos. ¿Ya? El B es el método por homogenización. B, por homogenización. Como su nombre lo dice, tenemos que hacer que las fracciones todas sean homogéneas, ¿ya? Por decir un ejemplo, a ver, me dice comparar a mí 1/2, 3/4 y 1/3. Me dice compararlo. ¿Está bien? O me dice ordena de mayor a menor. Ojo, ¿qué voy a hacer? Encuentro el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Quién es el mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 3? Chicos, ¿quién es el mínimo común múltiplo de 2, 3, de 2, 3 y 4? ¿Quién es el MCM? Chicos, ¿quién es el MCM de 2, 3 y 4? 12. 24. 12 o 24. 24. 24. 24. 4. 4. 12. 24. Ya, listo, a ver, escuchen. Ya, correcto, sí. A ver, miren, para Y 12. descartar, sí, sabemos que es 12, sí. ¿Por qué? Ven, mira, escucha, ¿ya? Sabemos, yo sé que es 12, pero a ver, para los que dicen que es 24, fíjense acá, ya, mitad. 1, mitad de 4, 2, 3. 3. Mitad. 1, 1, 3. Excelente, ahí está mi asistente. Ahí está mi asistenta. 1. Listo, Todo ahí termina en está. tercia. Y Correcto. multiplicamos el 2 con el Explicas, 3 y profesor. después con el 2 y todo sale 12. Excelente. 12. Ahora, fíjate acá, yo ya sé que es 12. Escucha, yo ya sé que es 12. Entonces yo me pregunto, ¿por cuánto le multiplico para que sea 12? ¿Por 6? Acá por 6. Acá, ¿por cuánto le multiplico 3. para que sea 12? Por ¿Por 3? 3. Por 3. Acá, ¿por cuánto? Por Por 4. 4. Por 4. Entonces, ¿cómo me está quedando? Me está quedando así, ven, mira, 6 sobre 12. En el otro lado me está quedando 9 sobre 12. 9 sobre 12.
Y en el otro lado me está quedando 4 sobre 12. Ahí es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque la fracción más pequeña va a ser la que tenga menor numerador. Y la grande va a ser la que tenga mayor numerador. ¿Quién es la grande acá? ¿9 sobre 12 o no? 9 doceavos. 9 doceavos. Pero no voy a copiar 9 doceavos porque 9 doceavos, ¿a quién está representando? Al 3/4. Entonces yo digo 3/4. Y de ahí, ¿quién sigue? Y de ahí, 6 doceavos. correcto, estoy representando de mayor a menor, ¿ya? Mayor a menor. ¿Está bien? De ahí, Un medio. excelente, excelente, muy bien, un medio, así es, Un medio. Y de ahí, Un tercio. 4 doceavos, o sea, un tercio. excelente, excelente. Entonces sería así, de mayor a menor sería así el orden, 3/4, un medio, un tercio. ¿Ya, chicos? ¿Ya? No sé si tienen alguna Ya. consulta, porque todavía queda 2 minutos. Profesor. ¿Tienen No, alguna profesor, consulta? ¿Todo No. está bien? ¿Todo? Todo bien. Perfecto, más claro que el agua. Excelente. Muy bien. Excelente. Ya. Entonces está más claro que el agua está. Ya, listo, chicos. Entonces, miren, descargan su documento, por favor, ya. Solamente me van a hacer la resolución de los problemas, nada más. Nada más. Solamente la resolución de los problemas. En el cuaderno, ¿no? Sí, colocan ¿Sin en su teoría? cuadernito. Sí, sí. Ya. Colocan en su cuadernito, dicen. La resolución de los problemas. Sí. Entonces, colocan ahí en su cuadernito, dice, números fraccionarios de ejercicio de aplicación y comienzan el ejercicio 1. Lo hacen la resolución, ¿no? Esto lo pueden pegar en su cuadernito, lo pegan en su cuadernito y lo resuelven. Yo imprimí. Ya, está bien, sí. ¿Ya? Está Yo bien. ya lo terminé, Sí. profesor. Excelente. No se vayan a olvidar que me envían por Cubicol. Envíenme por Cubicol, por favor, eso Ahorita ya, te lo chicos. envío, profesor. Listo, listo. Queda un Ahorita minutito te lo ya. envío. No sé si tienen alguna consulta, por favor. Ok, ¿Alguna profesor. otra consulta? Mis chicos de Stigma, ¿alguna otra consulta? No se hace mapa conceptual. No. Hoy día no. Hoy día solamente se va a resolver esto. Por favor, bien detalladito ahí, ¿ya? Las líneas en el problema, en el de acá, en el problema 5, háganme las líneas para yo saber. No me den respuesta nada más, ¿correcto? Aquí, cuando para ordenar, dice, ¿cuáles de estas fracciones son propias? Por favor, acá coloquen, las propias son estas. Coloquen, propias es cuando el numerador es menor que el denominador, entonces van a ser estas, ¿ya? Fundamentando cada pregunta fundamenten, ¿no? Explíquenme, por favor, ¿ya? Y eso me lo envían, ¿ya, chicos? Los problemas están mega ¿Cuáles ultra eran las fáciles. propias? Propia cuando el numerador es menor que el denominador, pues. Numerador es menor que el denominador, esa es propia. ¿Ya? El video de acá media hora yo le estoy subiendo. Media hora está el subvideo. ¿Ya? Revisen, estén atentos, por favor. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Ya se está acabando, menos de un minuto, dice acá aparece en la pantalla, ¿ya? Cuídense, que tengan un excelente día y cualquier consulta, ya saben, por interno. ¿Ya? Por interno ¿ya? Cuídense, chicos, cuídense. Sí, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Cuídense, mi Chao, carita, cuídense, profesor. Pate, cuídense, Pate, Y Santos, cuídese. Joaquín. Chao. Chao, profesor. Y Chao, cuídese. profesor. Cuídense, chicos, cuídense. Me lo voy a Cuídense, mi dar. carrito, cuídense. Adiós. Ahorita, cuídate.